Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Lorenzo Vargas Lenchi, presidente histórico de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Ay. Por cierto, en algún momento tendrá que escribirse de otra forma la historia o de la escribirse. La historia del movimiento estudiantil. Vamos a ponerlo en eso, Lenchi. A ti y a mí es que no corresponde eso. Sí, no, definitivamente hemos sido par de haraganes en eso. Pero la democracia de este país ha dependido mucho. ¿Y el futuro del movimiento estudiantil dominicano? Por eso pero ya esa es otra perspectiva. Está en crisis, ese modelo hizo crisis. Eso claro, no, ese modelo no hizo crisis, ese modelo ya se agotó. No es que hizo crisis. Se agotó. Ya son otras cosas. Sin embargo, hablar de democracia en República Dominicana es hablar del sacrificio y la inversión del movimiento estudiantil, de los líderes estudiantiles, que era lo mismo que decir de los líderes juveniles de los años 60, 70 y 80. Posterior a la dictadura de Trujillo. Creo que ha sido la clave y la base del sostén de la democracia de República Dominicana. Por lo menos hasta esas décadas. Ya posterior la situación es distinta. Sin embargo, como dice Eury, habrá que escribir la historia, porque no se ha escrito, ni siquiera es reescribirla, es escribirla. El peso político de la juventud estudiosa dominicana de las décadas de los 60, 70 y 80. Bien, bueno, como el año termina, por cierto, quiero más tarde, no ahora, poner un temita acerca de un futbolista dominicano o de origen dominicano que ya en su primera aparición en el Real Madrid ya es un fenómeno. Pero de eso hablaremos un poco después. Debido a que yo lo que quiero es conversar con ustedes, amigos y amigas de República Dominicana, de aquí y de allá, con los ciudadanos del planeta sobre lo que ha sido el año 2021. Es un resumen rápido que quiero realmente hacer. Yo creo que en República Dominicana lo que más marcó fue la lucha contra dos temas fundamentales. Marcaron la agenda nacional, que es el tema de la pandemia y su enfrentamiento. Es decir, la pandemia ante todo tratada desde el punto de vista estatal y a partir de las instituciones u organizaciones sociales. Ha habido un buen trato, un buen manejo. Destaca no solamente las posiciones de gobierno, sino también el avance de la tecnología, de la ciencia. El otro tema que ha dominado la agenda de República Dominicana en este año es el de la lucha contra la corrupción. Y en ese sentido hay que también destacar la actitud del gobierno. Se trata de acciones sin precedentes en la historia, desde el ámbito de la Fiscalía. Eso es así, es un acontecimiento histórico. Mantener esa vigilancia y esa acción tras un Estado nacional y por una sociedad política que sea un ejemplo en términos morales, creo que debe de ser una demanda permanente de la sociedad dominicana. Pero hay que marcarlo. Se trata de algo sin precedente y eso hay que aplaudirlo. De igual manera, hay que destacar la recuperación en el plano económico, que ya se ha hablado bastante de ayer a hoy acá en este programa y que Eury precisamente inició su comentario sobre esto, pero al mismo tiempo hay que destacar los peligros que significan, el riesgo, los retos que tiene ante sí la sociedad dominicana, el Estado dominicano y los ciudadanos respecto al tema de la inflación y lo que esto significa en términos de los costos de los productos de la canasta familiar y de insumos para la producción. Eso es un gran reto y es un gran problema que tenemos presente hoy y además que acecha seriamente al próximo año. De igual manera, el gobierno anunció algo que la sociedad y algunos políticos, especialmente Leonel Fernández, venía insistiendo, el llamado a una mesa temática de diálogo. Eso fue, creo que, una de las grandes cosas del gobierno, aunque finalmente creo que el mismo gobierno se encargó de opacar esto, de restarle velocidad
y en gran medida de sacarlo, de sacarle mérito para fines de agenda, porque aunque se anunció y se empezó con grandes anuncios, finalmente se convirtió en un fenómeno fantasmagórico, desapareció, aunque ya se ha anunciado para el próximo año. Ahora no sé si tiene el mismo impacto, si tendrá el mismo impacto que vivimos en este año, porque aparentemente el gobierno le dio un uso más político que un propósito de efectividad. El tema, pero hay que recuperar la mesa del diálogo, no hay duda. Ahora veamos su impacto político, si efectivamente lo logra. El otro tema que está asociado también a lo de la mesa, lo de la reforma fiscal. Eso se robó una buena parte de la atención de República Dominicana y finalmente, dada la presión, dadas las críticas, dadas las argumentaciones, tanto de la oposición política como de los distintos sectores de la sociedad, finalmente fue derrotado, porque en ese sentido hay que decir que el gobierno salió derrotado con esa intención de reforma fiscal. Algo que también marcó la vida nacional fue el tema, o que está marcando la vida nacional, es el tema de la reelección y de los humos electorales, de los humitos de campañas electorales que ya comienzan a verse en el horizonte. Es decir, República Dominicana, por un lado los sectores de oposición y por otro lado el gobierno ya ha marcado, ha pisado terreno de campaña electoral. Aunque se niega en el gobierno, pero todos sabemos que se están esos aprestos. Y finalmente, algo interesante en el plano político que ocurrió fue la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que reconoció a Fuerza del Pueblo como partido mayoritario conforme a la votación popular, algo que marcó también durante un buen tiempo, a principio de año, la agenda nacional. En lo que respecta al fenómeno internacional, yo creo que hay tres cosas principales que nosotros podemos destacar, o cuatro. Aparte del asunto de la vacunación y del crecimiento económico en el plano mundial, porque está ocurriendo un crecimiento ante todo en los países ricos y de ingresos medios. No es solo República Dominicana, realmente el año cierra con un crecimiento económico o con una recuperación económica en buena parte de los países. Que tiene que haber prácticamente crecimiento en todos los lados, porque el 2020 fue prácticamente negativo para todo el mundo. Exactamente. Entonces la restauración de la economía de por sí genera... Pero eso no ha ocurrido en todos los países, sino especialmente en los países de ingresos medios y los países industrializados, que son además los que han experimentado la mayor vacunación en el mundo, a contrapelo de la situación de la mayoría de los países de bajo ingreso, que son precisamente la mayoría de los países del mundo, en donde los niveles de vacunación, si mal no recuerdo, no alcanzan un 6%. Así es. Un 6% de la población general. O sea, estamos hablando de que hay miles de millones de ciudadanos, de seres humanos, que no han gozado del beneficio de la tecnología que representa las vacunas. A pesar de que esos países, especialmente en África, son permanentemente, no vamos a utilizar el término asaltados, sino utilizados por los países desarrollados para abastecerse de materia prima y de todo. Dejaron de ser colonia el otro día. Exactamente. Eso explica gran parte del retraso de parte de la humanidad. Pero no está mal tampoco decir que han sido asaltados, porque efectivamente han sido. Vamos a decir que saqueados. Saqueados, y todavía lo son. Saqueados. Bueno, entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento ya en el plano político lo representa los fenómenos que ocurrieron en los Estados Unidos a principios de año. Esto asociado a las elecciones norteamericanas. En enero había que ratificar y había que oficialmente proclamar la victoria de Joe Biden y del Partido Demócrata, y eso no pudo ocurrir, y es un elemento sin precedente en los Estados Unidos, y no pudo ocurrir el 6 de enero debido precisamente al rechazo y a la denegación de los resultados electorales en las elecciones a los Estados Unidos por parte de
Donald Trump. Es decir, ese día ocurrió lo que todos conocemos como el asalto al Capitolio. Dos fenómenos sin precedentes. Primero, que no se proclamara la victoria del candidato ganador en el Congreso de los Estados Unidos. Y segundo, que se asaltara al mismo tiempo el Congreso. Hecho que trajo consigo la muerte de 5 personas, repito, en los Estados Unidos. Algo que realmente ha dañado mucho la imagen institucional norteamericana y la imagen de aquella sociedad en el plano de la democracia. En ese mismo sentido, en el caso de Norteamérica, está la derrota experimentada por las tropas norteamericanas en Afganistán. No fue que salieron de Afganistán, como se dice, porque es una forma muy elegante de ocultar la realidad. Fueron derrotadas. Las tropas fracasaron, es decir, fueron derrotadas. ¿Por quiénes? No importa, porque yo soy de los que proclama la paz en el mundo y me opongo radicalmente a las ocupaciones militares extranjeras. Y en el caso norteamericano, 20 años de ocupación en Afganistán significó una gran derrota. No creo que eso signifique la renuncia de Norteamérica a su política tradicional de invadir otros países. No, porque forma parte de su naturaleza, pero sí creo que debilita mucho esa intención en términos internos como también en términos externos. Y bueno, ya que dos cositas más. Sí. Un tercer factor, un cuarto factor importante es el tema de América Latina y la consolidación de los movimientos y los partidos progresistas y de izquierda, ante todo en la asunción de poder, en las ganancias de elecciones celebradas durante el año 2021. Y ahí estamos hablando de que de posiciones de izquierda, candidatos progresistas, partidos progresistas, se hicieron del poder en Perú, en Honduras, se reiteró en Nicaragua, Chile, Venezuela. O sea, el panorama, el escenario latinoamericano comienza de nuevo a consolidarse en lo que es el perfil progresista y de izquierda. Al mismo tiempo que anuncia, como ya destacó Eury, abre un preludio hacia la victoria política en Brasil, con el caso de Lula, y Pietro en el caso de Colombia, que en el próximo año también tenemos elecciones. Todo esto consolida también ya la presencia de gobiernos progresistas y de izquierda, como es el caso de Bolivia, de Cuba y de México. O sea que estamos frente a una situación en América Latina no solamente no de resurgimiento, sino de consolidación de una nueva etapa política, que yo creo que va a ser una etapa prolongada. Bueno, lo voy a dejar hasta allí porque creo que todo esto en sentido general marca lo que son las tendencias fundamentales que vivimos tanto en el país como en el mundo. Pero no destaqué la muerte de Johnny Ventura. La muerte de Johnny es una de las cosas que marcó mucho también el espíritu de República Dominicana. Marcó mucho la vida de República Dominicana. La muerte de Johnny, que es todo un héroe nacional. Un héroe, yo no digo un artista, es un héroe nacional. Así es. Y finalmente también la desaparición este año de Johnny Pacheco. Los dos Johnny. Aunque Johnny Pacheco, no una gran figura, de las grandes figuras dominicanas, y junto a ello también la desaparición de otras grandes personalidades nacionales que lamentamos mucho, conjuntamente con todas las muertes que por COVID u otras razones ocurren este año y que han llevado pena y dolor al corazón de la familia dominicana. Perfecto. Cambio fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.